Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de Devir. En esta ocasión tenemos a Pictomanía, un juego de su autor. Voy a decir el nombre, voy a intentar decir el nombre, es Vlaada Chvátil. Seguramente cuando su madre lo llama suena muy diferente, pero a mí estos nombres con tantas consonantes juntas... Es un juego para un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 6, para aquellos que tengáis más o menos aproximadamente 8 años o tengáis muy buena mano con el lápiz, y una partida puede durar unos 30 a 45 minutos aproximadamente. ¿Qué va a pasar en Pictomanía? Pues que en Pictomanía vamos a dibujar, todos al mismo tiempo, todo aquello que creamos conveniente para que el resto de jugadores acierten nuestra palabra secreta, pero lo vamos a hacer con un ojo puesto en nuestra hoja y con el otro puesto en la hoja del resto de jugadores. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que dibujamos tenemos que adivinar o intentar adivinar la palabra secreta de nuestros contrincantes. ¿Sí? Pues vamos a ver cuáles son los componentes de Pictomanía. Pues aparte de nuestro librito de instrucciones, tenemos aquí cartas negras de letras, cartas negras con números, después tenemos 6 lápices de un color cada uno, un color diferente, que marca el color que va a ser cada uno de los jugadores. ¿Por qué digo esto? Porque después tenemos cartas de apuesta, ¿ves? Del 1 al 7, para cada uno de los colores correspondientes a cada lápiz. Después tenemos fichas de puntos con cada uno de los colores correspondientes a cada uno de los colores de los lápices. Después tenemos fichas negras de puntos también. Yo no lo tengo, pero vosotros sí tendréis una tira de adhesivos con A, B y C, que lo tenéis que pegar aquí en el portacartas, así, A, B y C. Y después tendremos aquí las cartas con las palabras de rondas, que pertenecen a 4 niveles de dificultad diferentes, ¿vale? Y eso sí, un sacapuntas por si os quedáis sin poder dibujar, y después un bloc con hojas para poder hacer nuestros dibujos. Y ahora pues vamos a ver cómo tenemos que prepararlo todo para empezar a jugar. Pues para esta primera ronda vamos a necesitar, por un lado, nuestras cartas de palabras correspondientes a la primera ronda, que son las verdes, y lo sabemos porque tienen un puntito blanco aquí, ¿vale? Por ejemplo, para la segunda ronda tenemos las cartas amarillas, que son estas de aquí, que tienen 2 puntitos, ¿vale? Y después las otras tienen 3 puntitos, y las otras de la cuarta ronda tienen 4 puntitos. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos nuestras cartas verdes de primera ronda. Nuestro portacartas, que lo ideal es que esté a la vista de todos los jugadores, para que todos los jugadores puedan ver las palabras que luego vamos a poner. Y ahora toca pues que cada jugador elija su color. Yo he elegido el rosa. Vemos que nadie lo ha escogido antes, este color, porque no tiene el lápiz ni punta, pero yo tampoco se la voy a hacer porque os voy a querer ahorrar, digamos, el trauma de ver uno de mis dibujos. No he nacido precisamente para ello. Pero como he elegido el color rosa, entonces tengo que coger las fichas de puntos del color rosa. Estas fichas de puntos sí que varían, digamos, la cantidad en función del número de jugadores que hay en la mesa. Como ahora mismo vamos a hacer que somos 3 jugadores, tengo que coger una ficha de 2 y una ficha de 1. En el libro de instrucciones os viene, creo que es en la segunda página, bien puesto cuántas fichas de puntuación de vuestro color necesitáis para cada número de jugadores. 3, 4, 5 y 6 jugadores, ¿sí? Después tengo que coger mi baraja de cartas de apuestas del color rosa. Esas son las que van numeradas del 1 al 7. Os aconsejo que las pongáis ordenadas, porque al momento de tener que hacer vuestra apuesta podáis encontrar rápidamente cuál es el número que queréis conseguir, ¿vale? Estas cartas se juegan todas, independientemente del número de jugadores que seamos, siempre del 1 al 7, y la dejamos aquí. Perdón, no lo he dicho, las fichas de puntos de colores de nuestro color las dejamos a nuestra izquierda, ¿vale? Luego tenemos fichas de puntos negros, que las vamos a dejar en el centro de la mesa, y estas también van, el número de fichas, quiero decir, va en función del número de jugadores que seamos. También en el libro de instrucciones os lo pone muy clarito cuántas fichas tenéis que poner para cada número de jugadores, ¿vale? En este caso, como somos 3, son 2, 2 y 1, y las dejamos aquí en el centro. Luego tenemos las cartas de números negras, que estas sí que se juegan todas independientemente del número de jugadores, y después tenemos las cartas negras de letras, que también se juegan todas independientemente del número de jugadores que seamos, ¿vale? Yo he hecho eso, color rosa de lápiz, color rosa de fichas de puntos a mi izquierda, y las cartas de apuesta de mi color aquí delante, y el resto de jugadores ha hecho lo mismo. El jugador que tengo aquí a mi derecha ha cogido el número rojo, el color rojo, perdón, con lo cual
fichas de color rojo, cartas de apuesta, y el jugador amarillo ha hecho lo mismo. Aquí tenemos todo esto y lo que nos falta pues es coger nuestros cuadernos, nuestras hojas y doblarlas por la mitad. Así, de forma que hagamos un folleto de 4 páginas, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Una página por cada ronda que completa, digamos, o que compone una partida, ¿sí? Las hojas, chicos, las podéis utilizar de forma apaisada o en vertical. Lo que sí que es importante es que tenéis aquí unas bandas grises. Bueno, pues si vosotros dibujáis, pues es interesante de que la banda gris siempre esté en la parte de abajo de vuestro dibujo. Es una forma de orientar al resto de jugadores para que entiendan bien qué estáis dibujando y puedan adivinar vuestras palabras. Ellos hacen lo mismo, cogen sus hojas y se las ponen delante de forma que los puntos de colores queden a la izquierda y la hoja delante de nosotros, fichas negras de puntuación en el centro de la mesa y tenemos las cartas. Bueno, pues ahora ya no nos queda empezar la partida. Para ello vamos a coger las cartas de colores correspondientes a la ronda que estamos jugando, en este caso la primera, barajamos bien, barajad, 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 las dejamos aquí y vamos cogiendo la carta de arriba y la colocamos en la A, en la B y en la C, ¿sí? Como os decía, estaría muy bien que estas cartas, es decir, que el portacartas esté a la vista de todos los jugadores. En este caso, por ejemplo, yo lo veo un poco mal, pero bueno, lo hago sobre todo para que vosotros lo podáis ver bien, pero después cuando juguéis, pues que todos los jugadores podáis ver las palabras cómo están puestas de la misma manera, ¿vale? Es interesante que vayáis familiarizándonos con las palabras en cuanto se pongan en el portacartas, porque lo vamos a hacer al siguiente, es determinar cuál va a ser vuestra palabra secreta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a coger las cartas de números negras, como ya os decía, estas se juegan siempre todas, independientemente del número de jugadores que seáis, las cogéis y la barajáis. Así, muy bien, barajada, de forma que los números no queden en orden. Y la ponemos enfrente de, o sea, en el medio de la mesa, perdón, en el centro de la mesa, formando una pila, y lo mismo vamos a hacer con las cartas negras de letras. Las vamos, perdón, sin mirar, las vamos a barajar. Así, bien puestas. Y las vamos a dejar en el centro de la mesa. Para empezar a jugar, lo que tenemos que hacer es repartir una carta a cada jugador de cada. Es decir, una carta de número, las que sobren las dejamos a un lado, y una carta de letra. Y las que sobren las dejamos a un lado. Estas cartas no se tienen que enseñar, es decir, las podréis mirar vosotros para vosotros, pero en ningún momento vuestros contrincantes tienen que saber cuáles son estas dos cartas que tenéis. ¿Por qué? Porque determinan cuál es la palabra secreta. Es decir, en realidad, en el juego las llama cartas negras de letras o de números, yo las llamo, cartas de coordenadas, las he bautizado así. ¿Por qué? Porque nos van a decir dónde se encuentra nuestra palabra. ¿Cómo? A mí me ha tocado, por ejemplo, la B, os la enseño a vosotros, no la enseñéis vosotros a vuestros contrincantes, os la enseño a vosotros para explicaroslos. Carta B me dice que la palabra secreta que tengo que dibujar está en la carta B, aquí. Y el número 6 me dice cuál es el número de la palabra secreta que está en la carta B, que es el 6. Balancín. Yo ya sé que tengo que dibujar un balancín y dejo, una vez haya visto las cartas de coordenadas, las dejo enfrente de mí, apartamos bien las fichas negras de puntuación y las ponemos en el centro de la mesa y dejamos las cartas de coordenadas enfrente de nosotros. Y en este punto es muy importante que nos pongamos a dibujar. Tenemos que ser muy rápidos, pero ojo, chicos, os doy un consejo, y es que os fijéis muy bien en la palabra que tenéis que dibujar y cuáles son las palabras que acompañan a esta en la misma carta. ¿Por qué? Porque tienden a estar siempre relacionadas entre sí. Por tanto, estaría muy bien que antes de empezar a dibujar, mirarais un poco cuáles son las palabras restantes de la misma carta para intentar diferenciar al máximo vuestro dibujo y dar el mayor número de pistas posibles a vuestros contrincantes. ¿Sí? Porque a lo mejor nosotros veamos solo una palabra, empezamos a dibujar y lo que estamos dibujando puede guiar a nuestros contrincantes a cualquiera de las palabras restantes en la carta. Y en ese momento empezamos a dibujar. ¿Sí? En el momento que estamos dibujando podemos ya empezar
a adivinar las palabras secretas del resto de jugadores. No hace falta que acabemos el dibujo para empezar a adivinarlas. Y nuestros contrincantes igual, tampoco tienen que acabar sus dibujos para empezar a adivinarlas. Y puedo adivinar la palabra de otro jugador aunque éste no haya acabado su dibujo. ¿Sí? Entonces, puede ser que yo adivine, mientras estoy dibujando, cuál es la palabra de mi contrincante y entonces apueste por esa palabra. ¿Cómo apuesto por esa palabra? Bueno, vamos a ver qué palabra está dibujando nuestro contrincante. Esto para explicároslo, evidentemente no podéis hacer esto durante el juego. Pero vemos que mi contrincante está jugando la palabra C7, es decir, la palabra está en la carta C y es el número 7, bolígrafo. Vale. Yo esto no lo sé, en realidad yo estoy jugando, no puedo mirar sus cartas, pero veo que por el dibujo algo me está diciendo que es un bolígrafo. ¿Qué tengo que hacer? Mirar las cartas y a ver dónde está la palabra bolígrafo. Digo, está en la carta C, número 7. Voy corriendo a mi carta de apuestas, cojo la carta correspondiente al número 7 y la pongo encima de sus cartas de coordenadas. Y vuelvo a dejar mis cartas de apuestas. Y sigo mirando o sigo dibujando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, he acabado de dibujar? Si yo considero que he acabado de dibujar mi palabra secreta, entonces le doy la vuelta a la hoja. ¿Para qué? Para que el resto de jugadores lo pueda ver. En el libro de instrucciones hay normas sobre cómo tenemos que dibujar. Estaría muy bien que las miraseis, están en la última página, creo, y así pues todos jugáis según las mismas reglas. Hay varias, yo os puedo decir, la típica y tópica y que todos podemos entender lógicamente es que no podemos escribir la palabra, sino tenemos que dibujar cosas que simbolicen esa palabra para dar las pistas a nuestros contrincantes, ¿vale? Podemos utilizar toda la hoja y podemos hacer varias cosas en nuestra hoja, todo aquello que consideremos que puede guiar a nuestros contrincantes para adivinar nuestra palabra. Eso sí, una vez le demos la vuelta a la hoja, no podemos seguir dibujando. A partir de este momento, solo nos podremos dedicar a adivinar palabras. Al contrario que si tengo la hoja girada, puedo dibujar y al mismo tiempo adivinar palabras de los contrincantes. Pero consideremos que yo ya creo que ya he dibujado todo lo que podía dibujar, ya no sé qué más dibujar, me voy a concentrar ahora en adivinar las palabras de mis contrincantes. Giro la hoja, no puedo seguir dibujando y cruzo dedos para que todos adivinen mis palabras. Vamos a ver ahora qué está jugando nuestro jugador amarillo, nuestro contrincante amarillo, eso sí, repito, esta acción la estoy haciendo yo para explicaros cómo funciona el juego, pero no la podéis hacer en casa, es decir, no podéis mirarle las coordenadas de la palabra secreta a vuestros contrincantes. Aquí ahora nosotros lo hacemos para que todos un poco sepamos más o menos cómo funciona. A4. Nuestro contrincante amarillo está jugando la palabra Monopoly. Y yo, por ejemplo, ya he apostado al jugador rojo, ahora voy a intentar adivinar la palabra del jugador amarillo y digo, creo que está haciendo Pictomanía, que es la 6. Pues cogería, de nuevo, mi carta de apuesta valor 6 y lo pondría encima de sus cartas de coordenadas, ¿vale? En este momento, por ejemplo, yo ya he acabado de dibujar, repito, podríamos adivinar las palabras mientras dibujamos. Cuando nosotros consideremos que ya hemos acabado de dibujar, no podemos dibujar nada más, giramos la hoja y la ponemos de cara a que todos los jugadores la puedan ver. Eso sí, en el momento en que yo gire la hoja, no puedo seguir dibujando, no podría volver a girar la hoja para ponerme a dibujar, es decir, a partir de ese momento solo me podría dedicar, a adivinar las palabras secretas del resto de jugadores. De forma que, si no giro la hoja, puedo seguir dibujando al mismo tiempo que adivino palabras. Podéis ocupar toda la hoja, os recomiendo eso sí que hagáis los dibujos grandes, porque si de repente somos 6 jugadores y otro está al otro lado de la mesa, tiene que ver bien aquello que estoy dibujando, ¿vale? En este momento, por ejemplo, yo ya he hecho mis apuestas, ya no puedo seguir apostando, con lo cual me voy a dirigir a la ficha de puntuación negra que hay en el centro de la mesa. Cogeré aquella que quede o la que más me convenga si puedo escoger. En este caso, como yo soy el primero, puedo escoger y cogeré una de las que tienen mayor puntuación y la pondré a mi derecha. En la izquierda se quedan los puntos, la ficha de puntos de mi color a la izquierda de la hoja y a la derecha pongo la ficha negra de puntuación que cojo cuando ya
dejo de adivinar palabras. Podéis adivinar todas las palabras que hay en la mesa, o un número determinado, el que queráis. Valdría la pena que las intentéis adivinar todas y que las adivinéis todas, pero por lo que sea os puede pues interesar dejar de adivinar o os puede cansar y no queréis seguir. Ahora, por ejemplo, somos muy pocos jugadores, con lo cual es muy difícil que eso pase, es decir, somos 3 jugadores, hay que adivinar 2 palabras puesto que la tercera palabra la estás dibujando tú. Pero puede ser que seamos 6, que yo haya adivinado 4 palabras, que vea que quedan pocos puntos en el centro de la mesa y crea que me conviene más coger la ficha de puntuación más alta que no seguir adivinando palabras, porque a lo mejor pues veo que no tengo nada claro cuáles son los dibujos del resto de jugadores, ¿vale? En el momento que yo desee, cojo la ficha negra y dejo de apostar. Una vez cojo la ficha negra, no puedo seguir apostando, ¿vale? No puedo seguir intentando adivinar palabras. Si después de haber cogido la ficha negra veo el dibujo de alguien y de repente se me enciende la lucecita, lo siento mucho, pero no puedes adivinar esa palabra, ¿vale? A partir de ese momento tienes que esperar que el resto de jugadores pues acabe. Por ejemplo, vamos a seguir desarrollando la partida, los jugadores rojo y amarillo también han ido mirando nuestras palabras y han ido haciendo sus apuestas. Por ejemplo, yo estaba jugando la coordenada 6, el jugador amarillo determina que sí, que es la 6, lo ha entendido muy bien y la pone encima, y el jugador rojo también es súper listo y es la número 6 y la pone encima del montón que se ha ido montando encima de las cartas de coordenadas, ¿sí? Después, a su vez, miramos, esto era el 4, el jugador rojo también hace su apuesta sobre el jugador amarillo y el jugador, con lo cual el jugador rojo ya ha apostado sobre mí y sobre el contrincante amarillo, con lo cual no puede seguir adivinando palabras y entonces coge la ficha de puntuación más alta que queda en el centro de la mesa y la pone a su derecha. Insisto, no hace falta que adivinéis todas las palabras para coger la ficha de puntuación que hay en el centro de la mesa. Basta que vosotros decidáis parar de adivinar palabras. En ese momento cogéis la ficha, pero no podéis seguir adivinando palabras. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, el jugador amarillo ha hecho la apuesta sobre mí y ahora va a hacer la apuesta, sobre el jugador rojo. Y coge también pues la 7 y la pone aquí encima. En este momento ya no puede seguir apostando, con lo cual coge la ficha de puntuación del centro de la mesa que queda, que es la 1, y la pone también a su derecha. En este momento, es decir, cuando ya no queden fichas negras de puntuación en el centro de la mesa, es cuando entonces se para la ronda y vamos a ver cuántos puntos tenemos. Para ver los puntos, ¿qué tenemos que hacer? Apartamos nuestras cartas de apuestas para hacernos más sitios, si no los queréis apartar, no las apartéis, pero lo que tenemos que hacer, eso sí, es levantar la baraja o la pila de cartas que se ha ido creando encima de tu carta de coordenada, ¿vale? Aquí vemos que están primero nuestras cartas de coordenadas y después quedan las cartas de nuestros contrincantes en el orden en que ellos han ido haciendo la apuesta. Para ello tenemos que sacar nuestras cartas de coordenadas, las ponemos aquí y vamos a ver si nuestros contrincantes han adivinado o no cuál era mi palabra secreta. Y en los dos casos, pues sí, lo han hecho. Entonces, el jugador amarillo ha sido el que primero lo ha hecho. Le devuelvo su carta amarilla y de los 2 puntos que tengo aquí, de estos 2 puntos, le doy la ficha con mayor puntuación. Le devuelvo su carta y la ficha con mayor puntuación se pone a su derecha. ¿Sí? Bien, en este caso pues tenemos la carta del jugador rojo que también ha hecho su apuesta, también ha adivinado, pero la ha hecho después del jugador amarillo, con lo cual le pertenece una puntuación más baja. También le devuelvo su carta de apuesta y le doy la puntuación que se va a su lado derecho. Vamos a ver qué ha pasado en el caso del jugador rojo. También le damos la vuelta a sus cartas de coordenadas, sacamos sus cartas de coordenadas y sí, aquí también yo he sido el primero en apostar bien, devuelve mi carta de apuesta y me da la puntuación más alta, puntuación que yo voy a dejar en mi parte derecha de puntos. Y lo mismo pasa con el jugador amarillo, pero ha sido el último en hacer su apuesta, con lo cual conseguirá su carta de apuesta, pero solo un punto que se va a su parte derecha. Vamos a ver qué ha pasado en este caso
con el jugador amarillo. También lo mismo, levantamos sus cartas de coordenadas y quitamos las cartas de coordenadas y vemos que aquí hay una apuesta. ¿Pero qué ha pasado? El primero en apostar he sido yo, pero me he equivocado. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que esta carta no va a venir al centro, o sea, a mi baraja de apuestas, sino que se va a quedar en el centro y no voy a recibir mis puntos. No, se los queda él en su parte izquierda. Luego veremos qué pasa. Y vamos a ver qué pasa en este caso con el jugador rojo. El jugador rojo sí que ha adivinado bien la palabra y entonces se va a llevar su carta de puntuación, su ficha de puntuación, en este caso el punto que le pertenece y que irá a su parte derecha. Y la carta de apuesta vuelve a su baraja de apuestas. En este caso, por ejemplo, vemos pues que aquí en el centro de la mesa queda una carta. Ahora somos 3 jugadores y solo ha quedado una carta. Si somos más jugadores, veremos pues cuántas quedan en el centro de la mesa. La persona al final del recuento al final de hacer todo el recuento estos de puntos, de llevarnos esos puntos a la parte derecha o a la parte izquierda, etcétera, el que tenga más cartas en el centro de la mesa se convierte en la oveja negra. Por tanto, en ese momento yo soy la oveja negra, ¿vale? Mi carta de apuesta vuelve aquí, pero entonces mi puntuación negra que yo había cogido pasa del lado derecho al lado izquierdo. ¿Qué pasa con esto del lado derecho y del lado izquierdo? Bueno, pues vamos a ver. Por ejemplo, mirad que aquí en el lado izquierdo este jugador ya no tiene ninguna puntuación, o sea, ninguna ficha de puntos de su color. Eso quiere decir que este jugador ha logrado que todos los jugadores que están en ese momento en la mesa hayan adivinado su dibujo. Lo ha hecho muy bien. Vale. Yo, por ejemplo, también había conseguido que todos los jugadores adivinasen mi dibujo, pero como me he equivocado en hacer una de las apuestas, una puntuación ha pasado a mi lado izquierdo. ¿Qué pasa? Los puntos que tengo en el lado derecho es mi puntuación. Los puntos que tengo en el lado izquierdo es mi puntuación negativa. Ahora lo vais pillando, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo 2 puntos positivos menos 2 puntos negativos, pues exacto, tengo un 0. Que lo apuntaré aquí, lo apunto con el lápiz amarillo porque en el rosa no tengo punta. Y lo apunto en esta estrellita de la hoja, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, qué ha hecho el jugador rojo. El jugador rojo no tiene ninguna ficha en el lado izquierdo, con lo cual no tiene puntos negativos y tiene 2, 3 y 4 en el lado derecho, con lo cual el jugador rojo tiene 4 puntos de esta primera ronda. Y el jugador amarillo, vamos a ver qué le ha pasado. El jugador amarillo le ha pasado que tiene 2, 3, 4 puntos en el lado derecho, pero tiene una ficha en el lado izquierdo que le va a penalizar y le va a restar. Tenía 4 puntos positivos menos 2 negativos, exacto, se le quedan 2 puntos. Este ha sido el recuento. Entonces, a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? A partir de aquí, chicos, recogemos cartas de la primera ronda, cambiamos, cogemos las cartas amarillas y vamos a volver a empezar todo desde el principio nuestra segunda ronda. Recordad, son 4 rondas. Al final, ¿qué pasará? Pues que al final pues podréis desplegar vuestra hoja y ver cuántos puntos tenéis en general y lo apuntaréis en esta estrella grande de aquí. Esta será la puntuación total después de haber hecho el recuento de las 4 rondas. ¿Puede ser que en una ronda tengas puntuación negativa? Por supuesto. Sí, si solo tienes fichas en el lado izquierdo o si la numeración del lado izquierdo es superior al lado derecho, tendrás puntuación negativa, que en el recuento total de todas las 4 rondas, pues te restará la puntuación. ¿Sí? A lo dicho, chicos, esto es el mecanismo de Pictomanía. A partir de aquí ya, pues, poneros a dibujar, poneros a ser rápidos, a cruzar dedos y, eso sí, hay unas normas más estrictas, un poquito más determinadas que tenéis que ver en las instrucciones para jugar todos siguiendo las mismas reglas, ¿vale? Así que espero que os lo paséis muy bien y que seáis Picassos, Dalís y que ganéis muchos puntos, ¿sí? Venga, hasta la próxima.